Palabra que ha sido leída. Oramos. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, tantas gracias por el regalo de estar juntos. Estamos aquí, Señor, porque tú lo haces posible. Y estaremos aquí, Señor, hasta cuando tú lo permitas. Nuestras vidas dependen en todo de ti, Señor. Nos acordamos, Jesús, de tu palabra. Separados de ti, nada podemos hacer. Rogamos que al abrir esta escritura, sea tu espíritu con cada uno de nosotros, quitándonos los velos, destapando nuestros oídos, preparando la tierra de nuestro corazón para oír tu voz. Necesitamos de ti, Señor. Nuestras casas necesitan de ti. Permítenos fortalecernos como pueblo tuyo, para que sea donde sea que nos toque estar, podamos llevar un poco de tu evangelio, de tu presencia, ahí, Señor, donde tú nos has puesto. Te alabamos, agradecidos por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a estar revisando este Cántico de María. Lo hemos leído a capela, no hubo música de fondo, pero todo indica de que esto alguna vez fue cantado. Muchas obras musicales se han inspirado en este Cántico de María. Este mismo trozo que ha sido leído ha sido musicalizado. Y grandes obras de la música clásica se basan, se inspiran en este canto que fue leído. No es la primera vez que encontramos un canto en las Escrituras. De seguro, quienes ya han leído Biblia recordarán que en momentos cruciales de la historia del pueblo de Dios, fue el canto, la expresión que surgió de manera espontánea para expresar asombro, alabanza a un Dios que estaba actuando con poder en la historia. Ejemplos clásicos para no olvidar: cuando el pueblo de Israel, perseguido por el ejército egipcio, cruza el mar. Y ese mar que de forma milagrosa se abrió para que el pueblo liderado por Moisés llegara a la otra orilla, luego ese mar se cierra y las aguas cubren al ejército enemigo. Y cuando el pueblo de Israel ya está en tierra segura y está al otro lado y goza de la liberación, estalla un cántico, ¿verdad? Y queda registrado ahí en el Éxodo el cántico de Moisés, junto con su hermana Miriam. Y Miriam también es protagonista de ese canto. Y hay algunos versos que solo cantó ella y que le respondían solo las mujeres. Y sacaron panderetas, y dice el Éxodo, que cantaron y danzaron gozando de la liberación que Dios hizo. Otro cántico que también de seguro usted ya recuerda y le suena, también en boca de mujer, de Raquel me pilló. ¿Hay cántico de Raquel? ¿Sí lo hay? Diantre, me pilló. Voy a tener que recordarlo, ese no lo tenía computado. No, yo me estaba saltando olímpicamente a Débora, cuando Débora le dice a Barak, ¿verdad? Es la mujer la que le dice al hombre: el Señor te ordena que vayas a la guerra. Y Barak le responde a ella una respuesta algo insólita: yo voy si tú vas. Débora dice: bueno, si así será, así vamos, pero conste que en manos de mujer Dios dará la victoria. Y dicho y hecho, y el pueblo triunfa y Dios derrama ahí una victoria y un cántico, ¿verdad? Débora otra vez estalla en un canto, alabando, expresando asombro, maravilla por este Dios que estaba trayendo libertad al pueblo, del pueblo enemigo. Y otro canto, quizás de tonalidad más triste al principio, pero que lleva a la alabanza por el milagro que ha ocurrido, a lo mejor les suena, porque es muy parecido a este, es el canto de Ana, quien llegó a ser la mamá de Samuel. Cuando el texto nos presenta a Ana como una mujer estéril, y su esterilidad le dolía, y para ella era una herida el no poder tener hijos. Hasta que Dios, de manera milagrosa, le regala a ella el ser madre. Y cuando nace Samuel, otra vez, es un canto, ¿verdad? A través del cual Ana expresa su alabanza, su asombro a Dios por este Señor que estaba revirtiendo la historia, que del no poder, ahora ella en un momento llega a decir, la que era estéril llega a ser madre de 7 hijos. Y bueno, entonces aquí tenemos a María en una tradición de un pueblo que canta, una tradición de un pueblo que cuando ha visto el obrar poderoso de Dios,
a través de un canto expresa asombro y maravilla. ¿Y por qué leer este canto ahora que está terminando este 2024? Porque vamos a ver enseguida que en estos versos María por momentos nos lleva a contemplar a Dios. Y vamos a ver la imagen de Dios que María tiene. Quizás una de las razones para volver a este canto varias veces es que nos hace bien que alguien como ella, como María, nos vuelva a mostrar cuán grande es Dios. Y vamos a ver aquí que por momentos María se enfoca en el carácter de Dios. Ella resalta algunas cualidades de este Dios con quien ella se está relacionando. Como regla mnemotécnica, la primera P de persona, la persona de Dios. María pone el acento, vamos a verlo enseguida, en algunas cualidades de la persona o la personalidad de Dios. Pero así también vamos a ver que María recuerda el poder de Dios. Ahí hay otra letra con P, el poder de Dios. Y María trae a la memoria las obras de Dios en la historia. Entonces es muy hermoso cómo María no solo alaba a Dios por lo que Él está haciendo hoy en su presente, sino que también ella trae a la memoria lo que Dios hizo en la historia de su pueblo. Entonces son las obras poderosas de Dios, los portentos de Dios. Y vamos a ver cómo cierra este cántico cuando María se sabe continuadora de las promesas, otra letra con P, de las promesas, porque parece que aquello que Dios miles de años atrás había comenzado, nada ni nadie lo detuvo. Y María alaba a un Dios que todo lo que promete lo cumple. Un Dios de pactos, un Dios de pactos. Entonces vamos a ver cómo Dios, el Dios de María, es un Dios que asombra a quien lo conoce. Es un Dios que obra con poder a favor de los suyos. Y es un Dios que cumple sus pactos, cumple sus promesas. Bueno, sin más, volvamos al texto que nos convoca esta mañana. Tenemos, ¿verdad?, ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 46 en adelante. Volvamos a leer los primeros versos. Dice: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Y llegamos hasta el verso 50. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Tomemos nota, iglesia, del tremendo Dios a quien María está alabando. En estas pocas líneas, María se refiere a Dios no solo con este nombre, Dios, sino que usted ya lo vio, lo llama Señor, lo llama Salvador, lo llama poderoso, poderoso con mayúscula. Y en el verso 50, aunque no dice misericordioso, pero habla de la misericordia de Dios. Vea cómo en estas pocas líneas aparece un Dios que lleva por título Señor, Salvador, poderoso, misericordioso. Un capítulo como este es necesario que vuelva a aparecer en nuestra vida, cuando quizás por rutina o a veces por los golpes de la vida, nuestro Dios se nos está haciendo cada vez más y más pequeño. Y viene María y nos recuerda que Dios no en vano lleva el título de Señor, Salvador, poderoso, misericordioso. Necesitamos recuperar el asombro. Necesitamos volver a que alguien nos diga como se le dijo a Moisés, ¿verdad? Quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es santo. Porque Dios es grande, porque Dios es inmenso. Y este Dios, por ejemplo, algunos de los títulos con los cuales María se refiere a Él como el verso 49, el poderoso, que ha hecho grandes cosas por mí, dice María en ese verso 49. Si le concedemos a María que ella, mujer judía de su época, tenía un conocimiento promedio que cualquier hombre o mujer judía de la época tendría, de seguro María tenía muy fresco en su memoria el Génesis. Y el Génesis está ahí para decir
todo lo que existe ha sido creado por Dios. ¿Por qué Dios es poderoso? ¿Por qué creó las galaxias? ¿Por qué Dios es poderoso? Le podría preguntar uno al judío de la época. Y el judío, citando el Génesis, diría, bueno, porque creó los cielos, los mares, la tierra, todo cuanto hay. Nada de esto es casual. Todo ha sido creado por mano de un Dios que lo ha diseñado y lo que cuida y lo que crea lo cuida. Entonces, si hay una razón para volver a recordar con asombro que Dios es poderoso, María quizás podía citar el Génesis y decir, porque todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, lo material y lo inmaterial, todo ha sido creado por Dios. Si María tenía el conocimiento promedio de cualquier mujer u hombre judío de la época, de seguro María pasaba del Génesis al Éxodo, y en el Éxodo encontraba más razones para llamar a Dios poderoso. Porque Dios en el Éxodo lo que hace es que corta cadenas, que derriba a los faraones, que trae libertad a los esclavos. De manera poderosa, Dios se encargó en el Éxodo de demostrar que no hay nadie como Él, que no admite competencia, y que si su pueblo está sufriendo, Dios vendrá a favor de su pueblo, y de la esclavitud lo sacará. Y si hay que cortar cadenas, si hay que derribar de los tronos a los faraones, y hay que abrir los mares, Dios lo hará, porque es un Dios poderoso. Entonces, María nos vuelve aquí a ayudarnos a que no perdamos el asombro ante un Dios. Vuelvo a leer los títulos que ella le da. Señor, Salvador, Dios, poderoso, misericordioso. Y antes de despachar la palabra poderoso, María incluso no solo tenía las escrituras y la historia del pueblo para convencerse que Dios era poderoso. María en ese momento, cuando canta, lleva las manos al vientre y dice, Dios es poderoso. Porque aquí adentro, dice María, se está gestando algo que no lo podía ni siquiera ella en su razón comprender. Dios es poderoso, dice María, ¿verdad? Verso 48, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Y cuando Dios es grande, María comprende quién es ella. Cuando María se llama a sí misma humilde sierva, o como otras versiones incluso llaman humilde esclava, no es que María se está denigrando, no es masoquismo, no es baja autoestima ni maltrato frente al espejo. Es que María ha contemplado un poco de la grandeza de Dios, como ese Moisés que logra ver un poco de la espalda de Dios, y basta para entender que Dios es grande. Y cuando podemos contemplar la grandeza de Dios, volvemos a recordar el verso 48, que somos humildes siervos. Nos hace bien encontrarnos con un pasaje como este, cuando a veces empezamos a inflarnos, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos recuerde que hay un Señor, un Dios, un Salvador, un poderoso, un misericordioso, y que nosotros somos, ¿cuál María? Humildes siervos. Entonces es tremendo. ¿Y qué decir del verso 50? De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Otra cualidad por la cual podemos reconocer a nuestro Dios es su misericordia. Este amor grande de Dios. Si hay algo que las Escrituras nos va a gritar de tapa a tapa, es que Dios es bueno. Es que Dios todavía nos ama. Es que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Es que si es necesario perdonar, muchas veces Dios va a perdonar muchas veces. Incluso cuando nosotros nos escandalizamos de nuestra propia maldad y hasta nos da vergüenza y decimos, es que el pecado abunda, y las Escrituras nos responden, ahí donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Es que verso 50, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Hermano, es un buen momento al final del año, para traer a la memoria y que no quede en el olvido momentos en los que usted pueda decir, ¿cuál María yo he visto? A un Dios poderoso obrando a mi favor. Yo he visto un Dios misericordioso obrando a mi favor. Porque no tenemos idea lo que traerá el 2025. Es un misterio. Estamos por entrar a algo que para nosotros es desconocido. Pero a este misterio que se llama 2025, entramos con algo en la memoria. Hasta aquí Dios ha sido misericordioso. Hasta aquí Dios ha sido poderoso. No puedo evitar hacer esto personal. Para nosotros como familia, la Navidad esta que acabamos de pasar fue muy especial. Mi padre zafó del hospital después de 45 días. Y fue durísimo. No solo su cuerpo se estaba descomponiendo,
su mente enloqueció. En un momento, cuando lo fuimos a visitar a Viña, lo tenían amarrado de manos y pies, porque en su locura él estaba comportándose de mala manera. E incluso para el día de mi cumpleaños se programó una operación y el médico nos dijo, y estaba ahí mi madre y nosotros tres, y el médico nos dijo 4 veces, esta operación puede ser mortal. Y como si no lo hubiéramos entendido, lo repitió por segunda, por tercera y 4 veces nos dijo, esta operación puede ser mortal. Y fue el día de mi cumpleaños y pasó la operación y celebramos Navidad. Mi papá está de vuelta en la casa, con su mente cuerda, con su cuerpo sano, está con los nietos todavía, recuperó el color de su piel, él llegó a estar amarillo, conectado a tubos y su mente loca. Entonces, bendito sea Dios. Ahí dice que María lo llama poderoso con P mayúscula y misericordioso. Claro que sí, ninguno de nosotros es eterno. Tenemos claro que mi padre pronto habrá de partir, pero qué alivio tenerle de vuelta en la casa. Salió del hospital. Entonces, hermanos, que este 2024 no se nos vaya sin que podamos, igual que María, volver a decir, ¿por qué será que lo llaman Salvador? ¿Por qué será que bien se llama Señor, poderoso, misericordioso, Dios? O sea, el carácter de Dios. Pero dice más, dice más. Mire usted ahora cómo cambia el tono del cántico. Porque si hasta aquí María está contemplando un Dios cuyo carácter es tremendo, ella trae a la memoria ahora las obras de Dios, el poder de Dios en la historia. Mire, vamos 51, 52 y 53. Dice, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Es muy curioso el tono de lo que María recuerda. María recuerda que Dios invierte, es capaz de dar vuelta a la historia. Este Dios a quien María está recordando, a la luz de la historia de su propio pueblo, es un Dios que le da victoria a los que estuvieron abajo, a los derrotados, a los humillados. Por alguna razón, Dios se pone del lado de ellos. Por alguna razón, el Dios de las Escrituras no tiene ningún complejo en llamarse a sí mismo, yo soy el Dios de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Y si hay algo que en estos versos María nos recuerda, 51, 52 y 53, es cómo Dios va derribando a aquellos que tienen complejo de Dios. Fue lo que ocurrió con Faraón en Egipto. De su trono Dios lo sacó. Fue lo que le hizo Dios a Nabucodonosor en Babilonia. Cuando el texto dice que él, contemplando la ciudad desde la terraza, se inflama, ¿verdad?, en arrogancia. Dice, esta es la gran ciudad que con mis manos he construido. Bastó que dijera eso para que de allá arriba Dios lo derribara. Parece ser que Dios no va a permitir que nadie ocupe su lugar. Pero aquellos que están abajo, Dios tiene trato con ellos. No es extraño que María, al decir esto, que Dios se pone del lado de quienes han perdido, esté recordando, María quizás diga, yo vengo de un pueblo que 400 años fue esclavo y Dios estuvo con nosotros en Egipto. Fue el Dios de los esclavos. María se sabe parte de una tradición que dice, bueno, y luego en nuestro pueblo nos cayeron los imperios de la época, nos invadieron y encima nos deportaron. Y tuvimos que partir a vivir al extranjero. Y ahí partió Dios con sus exiliados, con sus deportados. María se sabe continuadora de un pueblo que cuando desde el extranjero les permiten volver a su tierra, regresan y la ciudad hermosa y lo que había está convertida en ruina. No hay calles, no hay plazas, no hay templo, no hay muros. Y es el Dios de los retornados. Es el Dios que regresa cuando hay ruina y hay que reconstruir. Y es el Dios de los refugiados. Y es el Dios de los refugiados. Vale la pena en pleno siglo XXI, en un Chile como el que estamos viviendo, aprendiendo a relacionarnos de nuevo con el extranjero, no olvidemos que el Dios de la Biblia es el Dios de los refugiados. En sueños se le dice a José,
toma al niño y a la mujer y vete a Egipto hasta que pasen aquellos que buscan matarlo. Y José toma al niño Jesús, toma a María y se van al África, se van a Egipto, refugiados, mientras el rey violento provoca una masacre infantil. Y cuando se desconjura el peligro, la familia regresa. Es el Dios de los esclavos, es el Dios de los deportados, es el Dios de los retornados, es el Dios de los refugiados. Hermanos, volvamos a leer 51. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Eso es lo que Jesús viene una y otra vez a enseñarnos, a cómo el Señor se pone del lado de aquellos a quienes, digámoslo de una vez, es fuerte la expresión, pero dice mucho del corazón del Evangelio, de los que botó la ola. Se comprende esa expresión, ¿verdad? De los que botó la ola. Pero Jesús hablaba así. Jesús decía, yo vine a buscar a enfermos, no a los sanos. Jesús empezó a hablar así. Jesús, eran fuertes sus palabras, pero en un momento le dice a los religiosos, ¿verdad? A la élite religiosa experta en la ley de Moisés, les dice algo que de seguro les molestó cuando afirma, ellas, las prostitutas y los cobradores de impuestos, están mucho más cerca que ustedes del reino de los cielos. Y Jesús empieza a hablar así y empieza a reivindicar en sus parábolas a los que eran los eternos perdedores. El buen samaritano. Hoy día ya no nos dice nada, esa parábola la hemos usado tanto que ya samaritano es sinónimo de bondadoso, de buena gente. Pero si uno retrocede la historia, Jesús estaba siendo protagonista de esa historia al despreciado de la época. Si la actualizáramos al Chile 2024-25 que nos toca vivir, sería como que Jesús nos dijera, les voy a contar la parábola del buen venezolano, del buen haitiano, del buen peruano, en un Chile que se está inflando de pronto en una actitud bien dura hacia el extranjero. Y si escucharla así nos choca, bueno, fue así cuando Jesús a una cultura judía le dice, el único que hizo bien las cosas fue el samaritano, fue el vecino del otro barrio. Bueno, volvamos aquí a que el corazón del Señor está siempre del lado de aquellos por quienes nadie daría algo. Recuerde, usted se lo sabe de memoria esto, cuando los primeros discípulos comienzan a escuchar que viene alguien muy especial, viene un Mesías de Nazaret, ¿ya? Y empiezan a decir, lo hemos visto en Nazaret, y no calzaba el lugar de mala reputación con el nuevo enviado de Dios. Y se decía, ¿cuál era la pregunta? ¿Puede de Nazaret salir algo bueno? Y ya se llegó al extremo en que a Jesús, para despreciarlo, se le decía, este es amigo de borrachos. O sea, ¿por qué Jesús llegó a permitir que su nombre se asociara con un lugar de mala fama? Se le dijera que era amigo de borrachos. Y él llegó a decirle a los religiosos que habían otros que les sacaban mucha más ventaja camino al reino de los cielos. Y en sus parábolas exaltaba a los desposeídos. Bueno, es que aquí el Señor nos está mostrando de una y otra manera que no se cansa de buscar a aquellos que han sido desechados. Y esto es hermoso. Tal vez, eso sí, si aquí se habla de que a los poderosos, a los faraones, a los Nabucodonosor, con ellos Dios a veces tiene que o empujarlos o hacerlos caer para que le devuelvan el trono. Bueno, es cierto. A veces también tiene que hacer lo mismo con nosotros. Cuando ese faraón que llevamos dentro, o ese Nabucodonosor que llevamos dentro, reclama, este es el trono de mi vida. Esta es mi vida. Estas son mis decisiones. Y nos viene a recordar el Señor de que con los soberbios Él no puede tratar. Pero que con María cual sierva, Dios sí puede tratar y mostrar su misericordia, y mostrar su poder, y ser su Dios, y ser su Salvador, y ser su Señor. Vuelve a un pasaje como este, a recordarnos que qué necesario es bajarnos del trono, y devolverle a Dios lo que siempre ha sido suyo, el Señor, el Salvador, el poderoso.
Y mire cómo termina este cántico. No solo María, ¿verdad?, recordando las obras poderosas de Dios a favor de su pueblo, aún en las peores circunstancias, sino que leamos 54 y 55. Dice, acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Aquí María se va hasta Abraham, retrocede desde su tiempo unos 2000 años hacia atrás, y ella comienza a recordar el loco proyecto de Dios, cuando llama a un hombre, encima anciano, casado con mujer estéril, y le dice, haré de ti una gran nación, tan grande como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Y Abraham pone en duda, sí, número equivocado, ¿verdad? No es una broma. O sea, ¿a quién estás llamando, Señor? Estoy anciano, en 5 minutos más voy a estar al otro lado, mi esposa es estéril. ¿No será que tu llamado llegó con 80 años de retraso? Me habría encantado recibir este llamado a los 15, a los 20, pero me llamas ahora. Haré de ti una gran nación y serás luz para las naciones. Y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. A todas las familias, no tenía ni hijo, no tenía ni familia. Bendeciré a todas las familias de la tierra. Hasta allá se va en su memoria María para recordar que todo comenzó con una promesa, con un pacto. Y ese pacto se mantuvo no porque el pueblo fuera fiel o bueno, se mantuvo porque Dios mantuvo vigente el pacto de la promesa como por 2000 años, hasta que de nuevo María lleva las manos al vientre y dice, es parte del pacto, es parte de la promesa. O sea, esto que ocurrió 2000 años atrás, cuando llama a Abraham, Dios mantuvo ese pacto, mantuvo esa promesa. Y no hubo nada, ni los 400 años de esclavitud en Egipto, ni la deportación a Babilonia, ni el tener que volver a reconstruir una ciudad en ruinas. No hubo nada que frenara el avance de los propósitos de Dios. O sea, aquí María vuelve a recordarnos de que el Dios con quien ella se está relacionando es un Dios confiable, confiable. Lo que promete lo cumple, los pactos los mantiene. No por nosotros, no porque seamos fieles. Aquí el único fiel es este Dios bueno, misericordioso, que verso 50, de generación en generación extiende su misericordia. Y el pacto se mantuvo y la promesa se cumplió. Entonces, iglesia, nos aprontamos a un 2025, misterioso para nosotros. Pero aquí viene María a recordarnos, primero, el carácter de Dios. Vamos a enfrentar un nuevo año que no sabemos qué traerá, pero sí algo sabemos. Y es que María nos enseña que a Dios hay que llamarle Señor, Salvador, poderoso, misericordioso. Nunca sabemos qué traerá el mañana, pero María trae a su memoria la historia de su pueblo, los portentos de Dios. ¿Cuántas veces Dios de abajo, bien de abajo, donde no había esperanzas, a los humildes los levantó? Y sí, claro, con quienes Dios tiene dificultades es con los faraones, con los Nabucodonosor, con los Herodes. A esos Dios tiene que derribarlos para que le devuelvan el trono. Pero que nunca perdamos de vista que el Señor está dispuesto a estar con nosotros como estuvo con su pueblo, sea donde sea. En Egipto, en Babilonia, donde sea. Dios nunca abandonó a su pueblo. Y vamos a enfrentar un 2025 desconocido para nosotros, pero aquí está este Dios que nunca ha cortado su pacto, nunca ha cortado su promesa. Y su promesa sigue siendo la misma que le hizo a Abraham: bendecir a todas las familias de la tierra, ser luz para las naciones. Y María entonces lo que sabe es que en su vientre se está gestando quien será luz para las naciones. De su vientre habrá de salir, por poder y misericordia de Dios, quien será bendición para todas las familias de la tierra. Y llega nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Jesús. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Oramos. Señor y Dios, tantas gracias por tu palabra. Tu iglesia te alaba, te adora esta mañana. Necesitamos, Señor, que esta palabra tuya sea aplicada a cada uno de nosotros, en lo personal,
como familias y como iglesia también. Vuélvenos a la grandeza, al asombro de que tú eres Dios, Salvador, Señor, poderoso, Dios de misericordia. Bendito seas. Volvemos a recuperar el asombro ante tu grandeza. Gracias, Señor, por tus obras, tus portentos a favor de los tuyos, porque nunca has abandonado a tus hijos, porque nunca has dejado en vergüenza al que pone en ti su confianza, y porque de abajo, bien de abajo, si es necesario, tú levantas a los tuyos. No permitas, Señor, que nos levantemos reclamando un trono que es solo tuyo. Quítanos ese complejo de faraón, ese complejo de rey. Abrimos nuestras vidas, Señor, para que tú reines, para que tú traigas tu reino, instales tu presencia. Y nos disponemos, Señor, a terminar este año y comenzar otro desconocido, simplemente en la confianza de que toda promesa que sale de tu boca, tú la cumplirás. De que nunca has dejado, Señor, sin cumplir tus pactos. Y gracias, Señor, por regalarnos a nuestro Jesús, a nuestro Mesías, a nuestro Cristo, luz para todas las naciones y bendición para todas las familias de la tierra. Necesitamos de esa luz, de esa bendición de nuestra propia casa. Oramos por nuestra tierra, oramos por nuestro país, para que tu presencia, Señor, recorra este Chile, para que tu presencia se instale en cada comuna, que el Evangelio de Jesús siga corriendo por toda esta tierra, siendo lo que siempre estuvo en tu corazón, luz para las naciones, bendición para todas las familias de la tierra. Te alabamos, te adoramos y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.